estamos grabando y este video se sube a la red, en este caso al canal de YouTube, y YouTube es muy estricto en sus políticas, está del lado de los malos para acabar pronto. Y entonces hay ciertas cosas que él considera que lastiman los oídos o las conciencias de la gente, y entonces no puede uno decir ciertas palabras de una forma reiterada porque o censuran el video, es decir, cubren la palabra, hacen un silencio o un sonido por un algoritmo que tiene la plataforma, o de plano lo quitan. O sea, de plano dicen, ¿sabe qué? Es que este video transmite un mensaje de odio, que no han de tener la menor idea de qué significa eso, pero ellos dicen que es un mensaje de odio. Entonces, hoy como yo voy a hablar sobre una palabra que a ellos no les gusta, todas las veces que yo me refiero a la palabra no la voy a decir, pero les voy a poner mi papelito así. No la voy a decir, o sea, no la voy a expresar, pero la voy a poner para que digan, se está refiriendo. A lo mejor se me llega a pasar alguna, pero estoy hablando de eso que no puedo decir. No lo podemos decir así aquí sí lo podemos decir entre nosotros, pero como lo vamos a subir a la red y queremos que la gente, pues alguien lo vea y le sea bendición, pues no queremos que estos señores ayatolas de las buenas conciencias pues nos censuren un mensaje que viene, que no le gusta, pues, pero pues así se llama, así se llama, yo no le puse el nombre. No, pero ya le pusieron otro nombre: interrupción legal del embarazo. Bueno, mi abuelita le decía de otra forma. Bueno, Isaías 49:15, ¿ya lo tenemos, mis hermanos, hermanas? Vamos a leerlos todos juntos, y dice así la palabra del Señor: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, mis hermanas. El 26 de abril, reciente, o sea, el pasado, aquí en la Ciudad de México se celebraron 15 años. Y como toda celebración de 15 años hubo pastel, hubo fiesta, hubo algarabía, hubo un espíritu festivo. Pero ¿qué se festejaban de esos 15 años? La legalización y la garantía a las mujeres al libre acceso gratuito y seguro al programa de interrupción legal del embarazo, ILE, así le llaman. Lo cual, como decíamos hace un rato, no es más que un eufemismo para referirnos ya saben ustedes qué. Durante este tiempo, estos 15 años, se han practicado más o menos 247,410 durante ese tiempo. Además de la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Colima, Baja California y Sinaloa tienen acceso libre sin ninguna restricción y sin dar ninguna explicación. La mujer puede llegar y solicitarlo sin siquiera dar alguna razón médica o de violencia o de riesgo. Simple y llanamente decir, yo me quiero practicar un ILE, una interrupción legal de mi embarazo. No obstante, mis hermanos, en el 2021, es decir, el año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional criminalizar lo cual lo convierte en un derecho a toda mujer que desee desembarazarse sin enfrentar alguna consecuencia legal. Desde luego que esto causó gran festejo. Muchas voces se unieron por este avance en los derechos de la mujer. Su derecho a sus hijos. Pero déjeme decir que este es un mundo de contrastes. Porque mientras esto sucedió el 26 de abril y la gente estaba muy contenta, la gente de pensamiento progresista, en los Estados Unidos la Corte Suprema está a punto, hermanos, de anular la decisión
que desde 1973 permite a las mujeres, es decir, van a echar para atrás una ley que desde hace más de 30 años ha permitido a las mujeres interrumpir su embarazo. En otras palabras, buscan detener la libertad de las madres de poder a sus hijos desde el vientre. Desde luego que, contrario a la algarabía mexicana, allá las voces de los progresistas, específicamente de un sector, que ya saben ustedes quiénes son, las feministas, se levantaron para protestar, porque consideran que esto es coartar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Pero, ¿quiénes son los más interesados en que él, ya saben qué, sea parte de nuestra cultura? Las feministas. Pero permítame hacer una importante distinción. El feminismo mediático que conocemos nosotros, en realidad no representa a las mujeres. Representa a un sector de las mujeres, a un grupo de mujeres, a un cúmulo de mujeres con ideas muy particulares, que se han arrobado el derecho de hablar en el nombre de todas, diciendo todas las mujeres. De tal manera que ustedes son representadas por mujeres que, además de feas, tienen sobrepeso y no se rasuran las axilas. Esas son sus representantes. Ellas han dicho que ellas hablan por ustedes y luchan por sus derechos. Pero no es así, mis hermanos. Realmente el feminismo de hoy en día no necesariamente tiene que ver con las mujeres. Porque una cosa es luchar por causas justas que las mujeres tienen, y otra cosa es ser movido o ser parte de un movimiento que es movido por el odio y el resentimiento hacia todo lo que es natural. ¿Y qué es lo natural? Lo que Dios ha establecido. Si bien es cierto que la maternidad representa un desafío, y ustedes me lo dirán que si no es cierto, en algunos casos el embarazo llega sin haberlo considerado, sin haberlo planificado, sin haberlo vislumbrado como algo tan inmediato. Pero deshacerse de otro ser humano en gestación no debiera ser una alternativa que una mujer tuviera que considerar. Hermanos y hermanas, el tema de él tiene básicamente dos posturas. Por un lado, los que están en contra y se denominan pro vida, es decir, a favor de la vida. Y por el otro lado están los que no están a favor de la vida, sino que son pro, ya saben qué. Son personas con pensamientos, dicen ellos, progresistas. Y como mencioné hace un instante, se han arrobado el derecho de hablar en nombre de todas las mujeres del mundo y decir que las representan. Y como hoy impera, hermanos, este tipo de pensamiento que ha sido sembrado por una minoría ruidosa, porque ustedes no crean que son muchas las mujeres que piensan así, no. Es una minoría que sabe hacer mucho ruido, gran escándalo, le gusta hacer mucho ruido para ser notado. Son ellas las que han decidido interrumpir un embarazo diciendo que es lo que más le conviene a una mujer cuando ve afectada su vida, sin considerar que lo que está en juego, hermanos, no es el poder salir y hacer su vida, sino lo que está en juego, hermanos, es la vida de otro ser humano que está en gestación. Pero lo curioso del caso es que ellas, junto con un séquito voluntario e involuntario, han hecho creer que esto ya es un pensamiento absoluto, en donde todos estamos de acuerdo. Y hay de aquel o de aquellos que se atrevan a pensar lo contrario. Pero están trabajando arduamente en instaurar una cultura de muerte,
de muerte infantil y pocos, o no muchos, están dispuestos a combatir. En tan solo 15 años se han asesinado a casi 250,000 niños con la anuencia de sus madres y del Estado, de las autoridades, hermanos. Estamos en el marco de lo que la sociedad ha denominado Día de las Madres. Y es cuando se enaltece el papel y el amor de las madres hacia los hijos. Somos una cultura matriarcal, no somos una cultura patriarcal, somos una cultura matriarcal, porque primero nos matan antes de tocarnos a nuestra santa jefecita. Pero la sociedad ha denominado en estos días el Día de las Madres, donde se enaltece su papel y su amor hacia sus hijos, llegando incluso a niveles muy exagerados. Por ejemplo, decir que si nosotros queremos comprender el amor de Dios, tendríamos que fijarnos en el amor que una madre siente hacia sus hijos. Vean a dónde llevamos nosotros los niveles de comparación. Pero hay unos que de plano se van hasta la cocina diciendo que tanto deseaba Dios sentir el amor de una madre que se hizo de la suya propia. Bueno, eso ya es francamente exagerado. Pero en realidad el amor de una madre es tan grande como para compararlo con el amor de Dios. De veras, el amor de una madre puede ser a ese nivel de incondicionalidad, de entrega y de sacrificio. Yo no voy a poner en duda el amor de muchas madres, pero tenemos que reconocer, hermanos, que hay mujeres que siendo madres no sienten gusto por la maternidad. Y se vale. Hay mujeres que dicen de plano, lo mío no es tener hijos. Pero de ahí, hermanos, a estar dispuestas a terminar con la vida de un ser que ya está en el vientre, que ya las hizo madres, porque las madres no son cuando paren, las madres son cuando conciben, desde ahí ya son mamás. No es que se planteen decir, yo no quiero ser mamá y estoy medio embarazada. No, no, señor, usted está embarazada y ya es mamá. Hay ciertas mujeres que han estado dispuestas a no ser madres a cualquier precio, incluso a terminar con la vida de aquel quien ya está en su vientre. Pero ¿por qué querría una mujer embarazada deshacerse de su hijo? Hay muchas razones, hay muchos argumentos, pero ese no es el tema de hoy, mis hermanos, sino fijarnos en por qué toman esa decisión de no asumir el don inefable de dar vida a otra persona. Hoy en la Biblia, yo quiero que descubramos a la luz de una pregunta, que en realidad son dos, que Dios hace a través del profeta Isaías, y descubramos por qué una madre puede dejar de serlo, o más bien renunciar a serlo. Haremos un breve viaje por la Escritura y por la historia para darnos cuenta de que la cultura de muerte hacia los infantes no es nueva. Es desde siempre, ya que desde tiempos antiguos se quemaban a los niños como sacrificio. Pero ¿cuál es la primera pregunta que el pasaje nos hace en relación a si una madre puede deshacerse de su hijo? Lo vemos en el versículo 15 del capítulo 49, cuando dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Se olvidará una mujer que alguna vez dio a luz un hijo? ¿Por qué el profeta hace una pregunta de semejante naturaleza? Déjeme decir que más que el profeta, es el Mesías quien hace la pregunta. Porque tenemos que recordar que los profetas lo único que hacían era ser un canal a través del cual Dios comunicaba mensajes a su pueblo. Y el capítulo 49 es considerado por muchos como un capítulo mesiánico, donde el profeta únicamente le da voz al Mesías para decirles que luego del arrepentimiento Dios traería restauración y vida nueva. En un aparente diálogo, el profeta dice que el pueblo le reclama a Dios por qué lo ha abandonado.
Pero en respuesta el Mesías les dirá que no, que primero una madre olvidaría al niño que dio a luz antes que Dios se olvide de ellos. Pero ¿de dónde saca el profeta esta idea de que una madre puede olvidarse del niño que dio a luz? Isaías tuvo un largo ministerio. Tal vez se puede decir que es el profeta con el ministerio más largo de la historia. 70 años de servicio ministerial profético en el reino del sur, por lo cual le tocó pasar por diferentes reyes, unos buenos y unos no tantos. Pero el peor ejemplo de rey que le tocó a vivir a Isaías en su vida fue el rey Acaz, que es un angelito, pero del infierno. Porque además de que se alejó de Dios, en el sentido de darle la espada, él mandó construir lugares altos, así lo denomina la Biblia, que no era otra cosa más que altares en montículos o en altas montañas, dedicados a los dioses como Baal o Moloch, específicamente en un lugar llamado el Valle de Hinnom o Valle de Tofel. ¿Y qué hacía en esos lugares? ¿O qué se hacía en esos lugares? Pues lo que hacían los pueblos paganos. Hizo sacrificar a sus propios hijos quemándolos por fuego. Dice, llegó hasta el extremo de hacer imágenes de los Baales, quemar incienso en el Valle de Hinnom y sacrificar a sus hijos en el fuego, copiando los pecados terribles de las naciones. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 28, versículos 2 y 3. Hermanos, aquí nos damos cuenta quién era el que estaba sacrificando a los niños. El rey, la autoridad máxima, la cabeza de una nación, la autoridad, quien debiera colocar el orden, estaba más bien colocando el desorden. Y de una manera, querámoslo o no, esa autoridad está licitando a que el pueblo siga su ejemplo. Porque si el gobernante mismo quema a sus hijos por fuego, les está diciendo tácitamente, ustedes pueden hacer lo mismo y no les va a pasar nada. Hoy en día la autoridad dice, usted puede interrumpir su embarazo y no le va a pasar nada. Bueno, legalmente no le va a pasar nada. Jurídicamente no le va a pasar nada. Pero yo le voy a decir algo. Emocionalmente sí le va a pasar algo. Espiritualmente sí le va a pasar algo. Porque no se van a arrancar una uña ni una verruga, sino una vida que llevan dentro. Y aunque la autoridad diga, no les va a pasar nada, ellos no tienen y no conocen el corazón de las personas. Pero ¿de dónde surge o de dónde surgió eso de pasar por fuego a los niños? Espero no escucharme bastante pedante, pero les voy a contar, hermanos, que en el pasado existían dos visiones acerca de lo divino. La primera tenía que ver con los dioses del cielo, es decir, en la mente del ser humano siempre existió la concepción de lo divino, de los dioses. Y había quienes pensaban que los dioses venían del cielo y que esos dioses del cielo todo lo espiritualizaban, todo era espiritual. Y lo importante era lo espiritual, lo que estaba dentro de uno. Y lo material era secundario, es más, era sucio, era pecaminoso, era imperfecto. Y siempre se estaba deseando lo espiritual, y lo espiritual, y lo espiritual. Y decían, el cuerpo es malo, el cuerpo es vil, el cuerpo es una cárcel que tiene encerrada nuestra alma. Y cuando morimos, somos liberados de la cárcel que es el cuerpo. De tal manera que si nosotros ofrecemos a un niño en sacrificio, en realidad no le pasa nada, porque su cuerpo es imperfecto, porque su cuerpo es carne, porque su cuerpo es materia, pero lo que importa es su espíritu. Hermanos,
Ellos realmente no le veían mayor problema a sacrificar a las personas, ni siquiera a un niño, porque para ellos era liberar su alma para que se fuera al cielo. Pero decía yo que eran dos visiones. La otra visión de lo divino se refería a los dioses de la tierra. Yahvé era el Dios de la tierra. ¿Por qué? Porque los dioses de la tierra, para los dioses de la tierra, la carne es sagrada. No solo el alma. Para los dioses de la tierra es sagrada el alma, pero también es sagrada la carne. También es sagrado el cuerpo. De ahí que Pablo diría siglos después que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19. Yo creo que a veces como cristianos tampoco hemos entendido mucho eso, hermanos. Hay quienes piensan que todo lo importante es espiritual y espiritual y espiritual y vamos a dar ofrendas de amor, ¿no? Y todo lo dejamos en las manos del Señor y todo lo espiritualizamos. Y yo he conocido, la verdad, tristemente a muchos hermanos y a veces tristemente hermanas que hacen de su cuerpo un cochinero, porque en su mente tal vez tienen esa idea de los dioses del cielo, que todo es espiritual. Pero para Dios, el cuerpo es sagrado. Por eso Pablo dice, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es sagrado. Por eso Jesús ofreció su cuerpo como sacrificio agradable a Dios y éste lo recibió de esta manera. Lucas 22, 19. El cuerpo es sagrado, hermanos, porque resucitaremos en un cuerpo nuevo. ¿Según qué? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 42. Por eso matar el cuerpo de una persona es algo que a Dios no le agrada. Es abominación para Dios, es repulsivo para Dios, es un pecado grave para Dios, la muerte de alguien en su cuerpo. Pero la mayoría de las personas, aún a veces los creyentes en la fe de Cristo, se inclinan por la primera instancia. Y quienes no conocen a Cristo y hicieron de la muerte de los infantes parte de su cultura. Y no se ocultaban para hacerlo, hermanos. No lo hacían en la clandestinidad. Decía hace un rato, reyes y gobernantes estaban de acuerdo y participaban de tan horrenda costumbre. Lo ofrecían ¿a quiénes? A los Baales, al rey Moloc, a Astarte, a Acera, porque esto de sacrificar a los niños tenía que ver con la idolatría. ¿Usted cree que cuando el Antiguo Testamento hablaba de idolatría únicamente se refería a hacer un muñeco, una estatua y inclinarse? Eso es solo una partecita. Lo que hacía realmente asquerosa la idolatría para Dios era que mataban y sacrificaban personas, pero sobre todo niños, para agradar a esas deidades. ¿Pero por qué lo hacían? Para ganar un favor especial, para apaciguar la ira manifiesta a través de algún fenómeno natural, tal vez para que cayera la lluvia, para que tuvieran riqueza, para que tuvieran salud, para lo que fuera. Pero ellos decían, yo ofrezco a mi hijo en sacrificio para que mi Dios me dé un favor. Y como ya saben, a veces ¿quiénes son los más prescindibles en la sociedad? Los viejos y los niños. ¿Por qué los viejos? Pues porque ya no producen nada. Algunos nada más les dan asquito, ¿verdad? ¿Y los niños por qué? Pues tampoco producen nada, nada más dan lata. Y si son pequeños, mejor. Hermanos, pero no faltó de quien diera rienda suelta a su perversidad como Acaz, porque él no fue el único en hacerlo. Hubieron otros reyes a lo largo de la historia de Israel que hicieron lo mismo, como Manasés, quien también siguió esa costumbre. Segundo libro de los Reyes, capítulo 21, verso 6. Llegó al punto en donde Dios empezó a relacionar, o la gente empezó a relacionar la palabra abominación con esa práctica. Ya casi se decía así, cuando se escuchaba la palabra abominación, la gente en automático sabía a qué se refería. Sabía a qué se refería, al sacrificio de los niños. En el Antiguo Testamento, cuando se refiere al sacrificio de los niños al fuego,
lo califica como una abominación. Y la palabra hebrea de la que se traduce abominación es toevá. Y se traduce así, abominación. Pero también significa repugnante, asqueroso, que tiene que ver con los ídolos. Toevá. Pero ¿cómo eran los sacrificios en los niños? Decíamos que en el caso de Israel lo hacían en el valle de Tofet o el valle de Hinnom, en donde levantaban estatuas enormes de metal, huecas, y en su interior se encendía un fuego a altas temperaturas. Generalmente la estatua tenía los brazos extendidos, y las personas que decidían ofrecer o pasar a sus hijos por fuego voluntariamente, por la razón que quisieran, salud, prosperidad, lo entregaban a un sacerdote. El sacerdote lo colocaba en una especie de rampa en los brazos del bebé y la estatua levantaba los brazos y el niño resbalaba hacia adentro, hacia ese horno de fuego. En ese momento, obviamente, los bebés empezaban a gritar y empezaban a llorar, pero para que no se escucharan, empezaban a sonar los tambores. Por eso se llama el Valle de Tofet, porque significa tambores. Y empezaban a sonar los tambores de manera estridente para no escuchar los gritos de los bebés. Las madres eran amenazadas diciendo que no debían llorar por el hijo que acababan de entregar. Hermanos, era una situación espeluznante. Pero una vez que terminaba la ceremonia, cada quien se retiraba y seguían sus vidas como si nada. Se habían deshecho de sus hijos. Por eso Isaías saca de ahí la idea cuando dice: ¿se olvidará la mujer de lo que ha dado a luz? Sí, sí hay mujeres. No cualquier mujer, no todas las mujeres, pero sí hay mujeres que tienen el corazón duro y alejadas de la verdad de Dios, que se han deshecho de sus hijos. John Biden, este loquito que tiene demencia senil, ¿saben ustedes que el señor tiene demencia senil? Y que es un muñeco que yo creo que va a tener hilos para que lo muevan, pero ya no dice cosas coordinadas ni inteligentes. El presidente de los Estados Unidos dijo en defensa del aborto que él, como hijo de Dios, defiende el derecho de las mujeres a deshacerse del niño por nacer. Hermanos, qué espeluznante es escuchar esas palabras y que le aplaudan y le reconozcan como un líder mundial. Y así está la sociedad. Pero eso es incongruente con la fe en Jesucristo. Apoyar o siquiera considerar la abominación de atentar en contra de la vida de un niño en el vientre de su madre, aún con su consentimiento. Como podemos darnos cuenta, lo único que ha cambiado son los detalles, pero sigue prevaleciendo ahora una cultura de muerte que se ejerce contra aquellos que son más débiles, que son inocentes y que parece que nadie quiere defender. Déjeme decir algo final en relación a esto. El valle de Hinnom o valle de Tofel, con el tiempo se dejaron de hacer sacrificios de niños en ese lugar y se convirtió en el basurero de Jerusalén, en el lugar donde se tiraban los desperdicios, donde se vertían los cadáveres de animales, de vísceras, de desechos de la gente y del templo. Y como no había cultura del reciclaje, lo que hacían era quemar la basura. Y dicen que todo el día había fuego en ese lugar. ¿Y saben ustedes que ese lugar, además de ser un lugar espantoso, era un lugar que olía de manera repulsiva? Y ese lugar se le llamó el Gehenna. ¿Y ustedes alguna vez han escuchado esa palabra, el Gehenna? La dijo Jesús, diciendo que ese era el infierno. Y es lo más seguro que un bebé haya experimentado en su vida, haber sido quemado en un infierno, pero aún más triste, con la anuencia de su madre y de su país y de su gobierno y de su rey
y de que nadie lo defendió. ¿Puede una madre deshacerse de lo que dio a luz, hermanas? Sí, voluntariamente, sí. Yo sé que hay situaciones donde son involuntarias, donde la naturaleza o Dios no permite que se dé. Bueno, eso es otra cosa. Pero alguien que vaya por su propio pie y diga, yo quiero deshacerme de esto, ni siquiera de él o de ella, sino de esto, pensando que es una cosa y no es una persona. La segunda pregunta o la segunda parte de la pregunta dice, ¿puede una madre dejar de amar a sus hijos? Dice, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. ¿Puede una madre no amar a su hijo? Hermanos, hace algunos años yo expuse una predicación que se tituló Actitud de Madre y se basó en el pasaje del primer libro de los Reyes, capítulo 3, versos del 16 al 28, y creo que casi todos conocemos esta historia. Es la historia de dos mujeres que fueron madres, que se presentan ante Salomón para que les ayude a resolver un conflicto entre ellas. Ambas habían parido al mismo tiempo, ambas tuvieron un bebé, pero a una de ellas su bebé le amaneció muerto. ¿El dilema en qué consistía? ¿De quién de las dos era el bebé vivo y de quién de las dos era el bebé muerto? Una decía que se lo habían robado y otra decía que no era cierto, que ese era su bebé. De tal manera, hermanos, que nadie quería al bebé muerto y las dos querían al bebé vivo. Salomón se da cuenta de la actitud de ambas y decide tomar una decisión para que a través de ella quede de manifiesto quién es la verdadera madre. Él manda traer al bebé y pide que lo corten a la mitad y darle a cada una porción que le corresponde. Aquí lo interesante era ver cómo iban a cortar al bebé, si así o si así, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Pies o alas? ¿No? Yo me imagino que era más bien a lo largo, longitudinal, para que tocara la misma parte. Curiosamente, una de las mujeres dijo, sí, que lo corten. Y así, todos contentos. Pero la que en realidad era la madre, estuvo dispuesta a sacrificarse con tal de que su bebé siguiera vivo. La otra no, le daba igual. ¿Por qué? Porque no era su hijo. Ya había matado a su hijo. Pues ¿qué más daba matar al de la otra? Pero mientras la otra veía que estaba en riesgo la vida de su propio hijo, ella con firmeza decidió entregarlo con tal de que su hijo viviera. Hermanos, esto nos deja una profunda enseñanza. Casi todas las mujeres pueden ser mamás, salvo algunas excepciones. Pero de las que pueden ser mamás y que pueden concebir, no todas de ellas quieren ser mamás. Yo, por ejemplo, tengo 3 hermanas que no quieren ser mamás. Es más, yo no creo que sean mamás. Y tienen sus razones. No quieren ser mamás. ¿Podrían serlo? Pues a lo mejor sí. En su momento pudieron haberlo sido. Pero no quisieron. Yo no soy su almohada para saber qué hicieron para no tener bebés, pero me imagino que hicieron lo que tenían que hacer para no embarcarse o para no llegar al punto de tener algo que no estaban dispuestas a cuidar. Pero cuando una de estas mujeres, por alguna razón, descuido, inconsciencia, irresponsabilidad, pasión, calentura, ya ven que cuando la gana, pues gana, ¿verdad? Entonces, concibe, en ese momento ya se convirtió en una madre. Decía yo al principio, no son madres a partir del día en que nace el bebé, son madres desde el mismo momento en que se da la concepción. Pero con el fenómeno salen a relucir estas mujeres que, pudiendo ser madres, no son capaces de amar a su hijo al punto de deshacerse de ellos. ¿Por qué? Porque no los quieren, porque realmente no los aman.
porque no tienen en el corazón ese sentimiento, pero ya ni siquiera nos preguntamos entonces por qué te embarazaste, eso ya sería otro tema, pero el punto es que no los quieren. Un argumento, hermanos, para justificar la acción de deshacerse del pequeño, es que dicen, es que no es una persona, lo que yo llevo ahí dentro no es una persona. Bueno, ya avanzamos un poquito, porque anteriormente decían que eso no era vida, pero hoy, al día, se sabe y se acepta que lo que esa mujer tiene en su vientre es vida. Ya avanzaron algo, ya aceptan que lo que está dentro de ellas no es una piedra, ¿verdad? No es una cáscara, no es un apéndice, no es una uña, es vida, es un saco de células que son vida. Bueno, ahora el problema consiste en que ya que la evidencia científica les demostró que sí es vida, dicen, bueno, será vida, pero no es persona, no es una persona. ¿Y quién define, hermanos, si es o no una persona? ¿Sabe usted quién define si es o no una persona? ¿Quién cree que lo define? El Estado, hermanos. El Estado es el que define si es o no una persona. Imagínense qué miedo que el día de mañana diga que los ancianos ya no son personas. Dejaron de ser personas, ¿por qué? Porque según su criterio ya no son productivos, ya no generan nada, ya no generan economía, ya no generan vida, ya solo son un problema. Dejaron de ser personas. No, se equivocan, son personas. Lo que tiene una mujer en su vientre es un ser de la especie humana, no es algo, es una persona en potencia. O sea, si nosotros dejamos que ese producto se desarrolle, ¿qué va a ser? Un pájaro, ¿verdad? ¿O qué va a ser? Una manzana. O sea, a ese nivel de absurdo llegan porque dicen, es que no es una persona, o sea, ya es una persona en potencia. La información genética que tiene ese producto en tu ser tiene y va irremediablemente a convertirse en una persona. Es una persona. Porque yo no he conocido a nadie que se embarazó y dijo, pues a ver, lo que sea lo que Dios quiere, ¿qué esperas? ¿Un niño o niña? Pero nadie me espera, pues me salió un perro, ¿verdad? O me salió un gato, o me salió una planta. No, era una persona. Es una persona en potencia. Es un ser de la especie humana. Que, como decía yo, si se deja continuar su proceso de desarrollo, sabemos que se convertirá en un ser humano. Eso está comprobado científica, filosófica, ontológica y hasta teológicamente, hermanos, que eso es una persona. Y que cuando alguien atenta en contra del indefenso, se está matando a una persona, no a una planta. Es increíble que a veces sientan más compasión por un perro abandonado que por una persona, por un árbol que se seca que por una persona. ¿Y allí dónde es el problema? El problema es el corazón de las personas. El problema es el corazón de la gente. De decir, ¿cómo? ¿Dónde tienes puesto tu corazón? Yo no estoy diciendo que necesariamente tengamos que maltratar a los animales o que tengamos que acabar con la naturaleza, hermanos, pero hay prioridades. Dios le da el valor máximo a la vida humana por encima de las demás. ¿Por qué? Por muchas razones, pero yo solo le voy a decir dos. La primera, porque Él la da. ¿Qué dice el Salmo 139:13? Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. O sea, partamos de la idea, hermanos, que ni siquiera somos nosotros quienes somos los autores de la vida, sino Dios es el autor de la vida. Él providencialmente cuidó a ese espermatozoide y guió a ese óvulo a que se encontraran y se diera el milagro de la fecundación y por ende la concepción. Y todo el maravilloso proceso de la gestación, hermanos, es algo que está orquestado por la mano del Señor. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quién es el gobierno? ¿Quiénes son los juristas? ¿Quiénes son los abogados que no saben a veces escribir una frase para decir es o no es una persona? Pero la segunda razón, hermanos, por la que Dios le da un valor máximo a esa vida, es porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios, a diferencia del resto de la creación. Génesis 1:27 dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen.
Dicen los teólogos, la imago Dei, la imagen de Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios, hermano? Nosotros somos la imagen de Dios. Somos la evidencia de Dios. Digo, sí, vemos cosas extraordinarias en la naturaleza. Usted ve un pavo real y se queda maravillado de los colores y de los diseños. Usted puede ver a un perezoso y maravillarse de la manera en cómo se desarrolla y cómo se mueve. Todo eso es extraordinario. Pero ninguno de ellos, hermanos, reúne las capacidades que Dios inmerecidamente nos ha dado a nosotros. Porque a ver, ¿qué elefante, por más inteligente que sea, ha podido componer una pieza sinfónica? Sí, que ponen al elefante ahí con una brocha y que le pinta. ¡Ay, miren el elefantito pintando! Y que el perrito sabe multiplicar. ¡Guau, guau, guau! Que dos. Pero ninguno de ellos ha podido descubrir la cura a una enfermedad. No ha podido diseñar o cambiar su entorno. Y no estoy menoscabando a los animales, sino que estamos en una cuestión de orden que ni usted ni yo establecimos, sino Dios. Y si Dios compartió con nosotros, y lo he dicho muchas veces cuando dice que Dios creó el mundo y dijo, y vio Dios que era bueno y dijo, hagamos al ser humano a nuestra propia imagen y semejanza. Génesis 1:27. Hermanos, Dios da y reconoce el valor intrínseco de la vida. Y Él condena cuando se atenta en contra de ella. Dice Génesis 9:6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Sabe usted qué es lo peor que le pueden hacer a una persona? Aquí les voy a decir algo que a lo mejor yo espero no ofenderlas. Pero el feminicidio es una tomada de pelo. No existe el feminicidio. No existe el feminicidio. ¿Sabe por qué no existe el feminicidio? ¿Qué es lo peor que alguien le puede hacer a una persona, sea hombre o sea mujer? Matarlo. Pues es igual matar a un hombre, matarle a una mujer. El hecho de decir feminicidio es colocar a la mujer por encima de los demás. Y eso no es igualdad. Y eso no es equidad. Y me ha tocado ver, hermanos, entrevistas de mujeres que han dicho, oiga, ¿por qué será que las mujeres, en la cuestión de las penas ante delitos, sus penas son menores que las de los hombres? Si yo como hombre mato a una persona, a mí me dan más años si cualquiera de ustedes matan. ¿Es eso justo? Y muchas feministas dicen, no, es que sí tiene que ser justo. ¿Por qué? Porque es hombre. Nada más por eso. ¿Saben ustedes que las mujeres viven más que los hombres? Muchos de nosotros llegamos a los 70 y ya la hicimos, dijimos, no hombre, ya somos longevos. Pero ustedes pueden aspirar a vivir a 80 años, 90 años. ¿Saben ustedes que en algunos trabajos ustedes pueden entrar más fácilmente que los hombres? Tan solo en la policía, ustedes pueden entrar más fácilmente, les piden menos cosas a ustedes, las mujeres, que a nosotros, los hombres. Y en el asunto de la ley ahora resulta que matar a una mujer, que no está bien, es más grave que matar a un hombre. Dicen, todos los días mueren 11 mujeres en este país. Es una tragedia, es una tragedia. ¿Saben cuántos hombres mueren diariamente en este país de forma violenta? 85. 85 hombres mueren de manera violenta. No mueren de infartos y no mueren porque se cayeron y se tropezaron. No, los mataron. Y no los mataron por ser hombres, los mataron por estar en los lugares equivocados, como matan a las mujeres. Bueno, pues ya me estoy yendo por otro lado. La cosa, mis hermanos, es que a final de cuentas Dios dice que nosotros, el que derrame sangre de hombre o de mujer, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho. Y eso incluye a los niños. Dios condena eso, porque es sangre, es vida y es carne. O sea, Dios se deslinda de eso diciendo en Jeremías 7:31, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón, yo nunca les he pedido eso. Y los castigó también, dice, los contaminé con sus propias ofrendas, dejándoles que ofrecieran a sus hijos mayores en sacrificio. Lo hice para destruirlos y para que aprendan que yo soy el Señor. Ezequiel 20:26. Creo que todos, si hemos leído la Biblia, el Antiguo Testamento, sabemos lo que le pasó al pueblo de Israel.
Sabemos lo que le pasó. Sabemos que vinieron ejércitos que prácticamente los aniquilaron y los desaparecieron, por lo menos al reino del norte. ¿Y sabe usted por qué lo hicieron? ¿Por bonitos? No, porque uno de sus pecados era la idolatría, y la idolatría llevaba implícito el sacrificio de sus hijos al fuego, según Amós capítulo 5, verso 24. Dios había elegido a Israel para hacer de ellos una nación santa, apartada y útil en su plan de salvación. Y en lugar de que ellos hicieran como el resto de los pueblos, no les pidió que hicieran sacrificios humanos como las demás naciones, sino que los sustituyó por el sacrificio de animales. Léanse el libro de Levítico y ahí dice, ¿no? Que tórtolas, que carneros, que becerros, siempre eran sacrificios de animales. Dice Hebreos 9:22, todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios siempre prefirió que fueran animales. Claro, pero no cualquier animal, también tenían un perfil. Pero Él nunca estuvo dispuesto a aceptar como una ofrenda en sacrificio a una persona, y mucho menos a un bebé. Ahora, si ustedes son curiosos en su mente dirán, bueno, ¿y Jesús qué onda? Pues Jesús es una persona y Jesús fue un sacrificio. ¿No hay una contradicción en eso? No, no hay ninguna contradicción. En primer lugar, porque Jesús no fue sacrificado en fuego. El fuego era el elemento de los dioses y de los ídolos, y Jesús no fue sacrificado en fuego. Y en segundo lugar, hermanos, cuando muere el cuerpo de Jesús, Él santifica lo que es inmundo, porque Él es perfecto, porque su cuerpo es perfecto, porque su sangre es perfecta, porque Él es Dios mismo encarnado, y hace lo que es sucio, lo convierte en algo limpio, porque lo santifica. No para que se practique, sino para terminar con esa cultura de muerte que existía, y para que a través de Él, su sacrificio, que es único y suficiente, hubiera perdón de pecados. Dice Hebreos 10, Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, un solo sacrificio por los pecados, solamente ese, hermanos, era más que suficiente. Pero la pregunta del profeta sigue siendo, ¿una madre puede dejar de amar a su hijo? Sí, sí puede, por la dureza de su corazón. Lo cual nos deja a nosotros en claro, hermanos, que aún el sublime amor de una madre tiene limitaciones, pero el amor de Dios no, porque el versículo 15 termina diciendo, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y entiéndanlo, Dios no es hombre, Dios no es mujer, Dios no tiene identidad sexual. Él está por encima de esas cosas, porque luego las de cerebro pequeño o los de cerebro pequeño dicen, ay, pues que como Él es hombre. Bueno, en fin, no se les puede pedir más. Sus mamás no comieron fresas cuando estaban en gestación, entonces el ácido fólico no les llegó prontamente al cerebro. Hermanos, yo quiero solamente terminar precisando algo. Yo no estoy generalizando esto para las mujeres. No debemos ser dogmáticos. El decir algo en contra de esto no significa que estemos a favor de otras cosas, sino que hay otras maneras de resolver las situaciones y las circunstancias difíciles de la vida. La mayoría de las mujeres que son madres no harían nada de esto por sus hijos, ya sea que estén por nacer o de que hayan nacido. Algunas mujeres, aquellas que han sido contaminadas por una ideología llamada feminismo, el cual en realidad perjudica más a la mujer de lo que le ayuda. ¿Saben ustedes que mueren más mujeres de hambre que de abortos? ¿Cuántas mujeres creen ustedes que están presas en México por haber abortado? Ninguna. No hay ni una sola mujer en México que esté presa por haber abortado. ¿Y cuál es el discurso de las feministas? Aborto, libre, ya lo dije, ¿verdad? Bueno, eso, libre, legal y gratuito. Y además lo están pagando con sus impuestos. Yo no estoy de acuerdo. Y los poquitos impuestos que yo pueda pagar los están destinando para eso. Y los van a destinar para más cosas, para que algunos se cambien el género.
También lo que pagamos como impuestos van a empezar a usar para eso. Pero bueno, el punto, mis hermanos, es que en lugar de ayudar, perjudica más a la mujer. El tema de él es solo una parte de la agenda de ellos por deconstruir lo femenino. ¿Saben, hermanas? En realidad ellas las odian. Las odian. Quieren acabar con ustedes. Quieren acabar con su identidad, con el diseño de Dios. No quieren que sean bonitas. No quieren que los hombres las vean con ojos de amor y que digan qué guapas, qué bellas, qué hermosas, qué rico huelen, qué tiernas, qué delicadas, qué valientes, qué fuertes. No, al contrario, están en todo lo contrario. Pero se olvidan que hay mujeres que sí aman a sus maridos, que hay mujeres que sí aman a sus hijos varones, que quieren a sus hermanos varones, que hay mujeres que respetan a sus autoridades varones, que hay mujeres que respetan a su sacerdote, a su pastor, a su gurú, que son varones. A esas mujeres son a las que odian, a esas son a las que quieren acabar, a esas son a las que quieren aniquilar. Y son la iglesia a las que quieren también callar. Aquí en México todavía no estamos en ese punto, pero tan solo en Chile, muchas iglesias de cualquier fe y cualquier confesión están padeciendo el vandalismo y la insolencia de esas mujeres. Sus tácticas son fuertes, ruidosas y efectivas, porque están logrando que incluso mujeres cristianas adopten sus lemas, sus luchas y sus agendas. ¿Cómo me cae gordo esa palabreja de empoderadas? A empezar, ni existe en el diccionario, no existe el tema empoderados. Son mujeres poderosas. Si lo van a decir, díganlo así, empoderadas. Eso me suena así como a María Félix. ¿Quién es el ícono del feminismo, María Félix? ¿Quién es el ícono del feminismo? Frida Kahlo. Ay, por cierto, un día se enojó una hermana, me ofendió porque dije, ¿qué le pueden aprender a Frida Kahlo? Además de fea. Era una mujer que además que pintaba horrible. Era una mujer codependiente que aguantaba los maltratos físicos, psicológicos y sexuales de su marido. Y a esas a las mujeres que siguen. ¿Por qué? Porque tiene bigote, porque tiene entreceja, porque usa trenzas, porque pinta espantoso. Y esos son los íconos de las mujeres. Esos son. Hermanos, la interrupción de un embarazo es parte de la agenda de estas personas. Lo contradictorio es que necesitan del patriarcal gobierno para cumplir sus planes. ¿A quién van y le piden? Al gobierno. ¿Y quién dirige el gobierno? Los hombres. Entonces, ¿no les parece una incongruencia? Hermanas, yo les quiero decir hoy en día que ustedes deben sentirse bendecidas por lo que Dios puso en ustedes, que es el don de que en su cuerpo se forme la vida. Vida que solo Dios da y vida que solo Dios puede quitar. Y eso es una razón más para celebrar. El día 10 de mayo habrá protestas en algunos lugares de estas mujeres ruidosas para decir que se violan sus derechos. Pero qué forma tan injuriosa de escupir sobre la imagen de las mujeres que sí se asumen como lo que quieren ser, madres de sus hijos. Bueno, vamos a terminar. Dios, en esta hora yo te quiero agradecer la palabra y la vida. Y agradecerte mucho, Señor, porque encontramos siempre en tu palabra respuesta. No una respuesta dogmática, sino una respuesta explícita, a veces cruda y dura y difícil a los problemas que aquejan hoy en día nuestra sociedad. Pedimos perdón, Señor, por aquellos o aquellas, Señor, que tal vez no han entendido o comprendido el valor de la vida. Pero hoy queremos agradecerte, yo te quiero agradecer por la vida de mis hermanas que son madres, porque les has concedido, solo tú sabes, las circunstancias que rodearon sus vidas y cómo llegaron hasta aquí, Dios, pero que con todo, aun con miedo, con incertidumbre, con temor,
fueron valientes y no solamente permitieron que se siguiera el desarrollo y pudieran llegar al alumbramiento, sino de sacar adelante a sus hijos, de criarlos, de corregirlos, de amarlos, de forjarlos, de formarlos. Algunos todavía están en ese proceso, otras tal vez ya lo terminaron, pero de cualquier manera siguen estando ahí. Yo oro por ellas y las pongo en tu altar para que tú las cuides. Y oramos también por esas otras mujeres, por aquellas, como dice el profeta, que a veces olvidan o pueden olvidar lo que dan a luz o dejar de tener compasión de aquel que llevaron en su vientre. Perdónales, Señor, pero también dales conciencia de lo mal que están haciendo en sus vidas. A final de todos también entendemos que el espíritu de muchos de esos pequeños están contigo, pero que no era necesario hacerlos pasar por ese tormento ni por ese infierno. Agradecemos, Señor, la vida de nuestras madres y honramos, Señor, su trabajo y su labor en nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.